Bienvenidos al canal de Filosofía y Matemáticas. El día de hoy iniciamos una serie de videos acerca de los elementos de Euclides. La idea es hacer todas las demostraciones utilizando el software GeoGebra. Entonces, en lugar de utilizar la regla y compás, lo que vamos a utilizar es las herramientas de GeoGebra que se le acercan, ¿no? Es decir, trazar rectas y círculos. Entonces, la idea es hacerlo con esta nueva tecnología. Los primeros 3 videos van a estar dedicados al libro 1. Primero las definiciones, que es el objetivo de este primer video. En el segundo video vamos a estar viendo los postulados y en un tercer video las nociones comunes. A partir del cuarto video pues ya estaremos dedicando un solo video para cada una de las proposiciones que se tienen que demostrar. Entonces iniciamos con la definición 1, vamos a ir abreviando posteriormente cuando se utilicen en las demostraciones. En lugar de definición 1 vamos a poner def 1, esa es la abreviatura. La definición 1 es la siguiente, vamos a definir punto. Punto es lo que no tiene partes. Aquí hay algunos ejemplos de puntos, de hecho nosotros vamos a llamar a los puntos por las letras del alfabeto. Entonces este punto lo vamos a llamar A, este punto lo vamos a llamar B, este punto lo vamos a llamar E. Estas son representaciones de puntos. Fíjense que por la definición, punto es lo que no tiene partes. Nosotros imaginamos un punto como tan pequeñito que carece de dimensión, ¿no? Entonces estas son representaciones de puntos. Los puntos no se pueden dibujar, los puntos geométricos perfectos, pero utilizamos estos como representaciones de lo que sea un punto. ¿Ok? Entonces punto es lo que no tiene partes. Definición 2. Una línea es longitud sin anchura. Entonces fíjense, estos son ejemplos de líneas. Una vez más son representaciones de lo que sea una línea, porque si se fijan estas sí tienen anchuras, muy poquitas, pero sí tienen. Entonces digamos que una línea perfecta, una línea geométrica ideal, es pura longitud sin la anchura, ¿no? Entonces una línea geométrica perfecta es, imagínensela como infinitamente delgada. Definición 3. Los extremos de una línea son puntos. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Estas son 3 líneas. En este caso, los extremos de esta de aquí son los puntos L y K. Los extremos de esta son los puntos O y P. Y los extremos de esta curva, esta línea curva, son los extremos M y N. Pero en general, cualquier línea que ustedes tracen siempre va a tener extremos. Y estos extremos, por ejemplo aquí, es un punto y es un punto. Aquí los estoy dibujando, pero realmente no necesito dibujarlos. Si se fijan, un extremo de una línea siempre será un punto. ¿Okay? Para cualquier línea que ustedes dibujen. Termina en un punto, termina en un punto. Definición 4. Una línea recta es una línea que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Esta es una definición un tanto rara, pero en general digamos que tenemos ejemplos de lo que es una línea recta. Esta es una línea recta. Entonces pueden imaginarse una línea recta como la trayectoria que traza un rayo de luz, pues siempre es una línea recta. Y esta de aquí no es una línea recta. Si yo trazo esta línea, por ejemplo, esto no es una línea recta, esto tampoco es una línea recta. Los ejemplos pues son estos, ¿no? Una recta es aquella en la que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Definición 5. Una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Bueno, aquí hay unas figuras, estas en general son superficies, pero también la hoja en la que están es una superficie. La pantalla, por ejemplo, es una superficie. Y vamos a ver un ejemplo en 3 dimensiones para que quede más claro. Aquí en GeoGebra 3D tenemos la representación de un plano. En este caso, este plano de aquí. Este plano es una superficie, pero fíjense cómo tiene una longitud, una anchura, pero no tiene profundidad. Esa lineecita que se ve ahí se interpreta como que es una línea infinitamente delgada.
Entonces esta superficie no tiene profundidad, ¿no? Solamente tiene longitud y anchura. Entonces fíjense que si lo hacemos así, se pierde, no tiene profundidad. Entonces esa es una superficie. Continuamos con la definición 6. Los extremos de una superficie son líneas. Entonces en cualquier superficie que tengamos, el límite a sus extremos siempre van a ser líneas. Entonces en esta hoja de papel, por ejemplo, en esta hoja, fíjense que sus extremos son líneas. En este cuadrado sus extremos son líneas. Y si volvemos al ejemplo de GeoGebra, también vamos a ver que el plano, si tuviera extremos, sus extremos tendrán que ser líneas. Viendo este ejemplo, este plano, fíjense que, bueno, este técnicamente es un plano infinito, pero si lo cortásemos, vemos que claramente sus extremos son líneas, ¿no? Cualquier extremo. Es infinito, pero si lo cortásemos, pues siempre sus extremos van a ser líneas. En este caso líneas rectas, pero no necesariamente, ¿no? Si lo cortáramos como un gajo de naranja o como una esfera, sus límites serían líneas de todos modos. Definición 7. Una superficie plana es una superficie que yace por igual respecto a las líneas rectas que están en ella. Bueno, para que esto quede más claro, pues aquí tenemos el ejemplo de una superficie, pero esta no es una superficie plana. Este semiesferoide de aquí, este es un ejemplo de una superficie que no es plana, y el del ejemplo anterior, que hicimos en GeoGebra, este plano es una superficie plana precisamente, ¿no? O la pantalla del celular es un ejemplo de superficie plana. Entonces, bueno, tenemos estos dos ejemplos. Definición 8. Un ángulo plano es la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. Entonces fíjense que aquí tenemos dos líneas. Fíjense, aquí tenemos dos líneas que se cortan, y al hacer eso, al cortarse forman un ángulo. Aquí puse la medida del ángulo nada más para ejemplificar, pero bueno, esto de aquí es un ángulo, esto de aquí es un ángulo, esto de aquí es un ángulo, y este de aquí obviamente también es un ángulo. Entonces es la inclinación, un ángulo es la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. Definición 9. Cuando las líneas que comprenden el ángulo son rectas, el ángulo se llama rectilíneo. Entonces, este es el ejemplo anterior. Estas son dos rectas que se cortan, son dos líneas rectas que se cortan, por lo tanto forman un ángulo, y como son líneas rectas, pues el ángulo es rectilíneo, este ángulo resultante. Aquí tenemos un ejemplo de dos líneas que se cortan, por lo tanto esto es un ángulo, esto es un ángulo, esto es un ángulo y esto es un ángulo, pero como las líneas no son rectas, entonces este ángulo no es rectilíneo. Este de aquí sí es un ángulo rectilíneo. Este de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Definición 10. Cuando una recta levantada sobre otra recta forman ángulos adyacentes iguales entre sí, cada uno de los ángulos iguales es recto y la recta levantada se llama perpendicular a aquella sobre la que está. Entonces tenemos dos líneas que se cortan. ¿Vale? Entonces esto es un ángulo por la definición anterior, esto es un ángulo, esto es un ángulo y esto es un ángulo. Ahora, cuando pasa lo siguiente, si este ángulo es igual a este ángulo de acá, o bien este es igual al ángulo de acá, decimos que este es adyacente a este, y este es adyacente a este, y este es adyacente. Cuando los ángulos son iguales, eso solamente pasa en un solo caso. Si los ángulos son iguales, les llamamos rectos. Ojo, tenemos dos líneas que se cruzan, y al cruzarse generan ángulos que son iguales entre sí. Entonces a estos ángulos les llamamos rectos. Esto es un ángulo recto. Y si eso pasa, es decir, si las líneas forman ángulos rectos, dos ángulos rectos, decimos que esta línea es perpendicular a esta, y viceversa. Esta línea será perpendicular a esta. Entonces, otra forma de verlo es decir, las líneas perpendiculares forman ángulos
de 90 grados, ángulos rectos, entre sí. Nosotros pues los medimos en grados y decimos que miden 90, pero la definición de ángulo recto es este: cuando dos rectas se cortan de tal manera que los ángulos son iguales. Eso es un ángulo recto. Y esta, por lo tanto, es una perpendicular. Definición 11. Ángulo obtuso es el ángulo mayor que un recto. Entonces fíjense que aquí tenemos una perpendicular y por lo tanto este ángulo de aquí y este ángulo completo aquí son rectos. Pero si una línea forma un ángulo que es más grande, fíjense que este es más grande que un ángulo recto, a este ángulo le llamamos obtuso. En notación de grados, nosotros dijimos que un ángulo recto mide 90 grados. Si mide más de 90 grados, entonces el ángulo es obtuso. Pero, para no faltar a la definición de Euclides, pues solamente que sea más grande que un recto, entonces el ángulo es obtuso. Definición 12. Ángulo agudo es el ángulo menor que un ángulo recto. Mismo caso. Entonces aquí tenemos una perpendicular a otra línea, por lo tanto este es un ángulo recto, este es un ángulo recto. Pero si tenemos un ángulo menor que un recto, por ejemplo este de aquí, entonces decimos que el ángulo es agudo. Un ángulo menor que un recto es agudo. Definición 13. Un límite es aquello que es extremo de algo. Entonces, por ejemplo, en esta línea, sus límites pues son sus extremos, ¿no? Que por las definiciones anteriores sabemos que son puntos. Pero fíjense que este cuadrado tiene un límite que son sus extremos, ¿no? Entonces, límite es aquello que es extremo de algo. Una figura es lo contenido por uno o varios límites. Entonces fíjense que esta es una figura porque está contenida, está dentro de estos límites. Ahora, fíjense que esto de aquí es también una figura porque está contenida por límites. Esto de aquí también es una figura porque está contenida de ciertos límites. Esto también, etc. Definición 15. Un círculo es una figura plana comprendida por una línea, esta línea de aquí, que se llama circunferencia. Entonces esta línea es la circunferencia, la figura completa es el círculo, tal que todas las rectas que caen sobre ella desde un punto de los que están dentro de la figura son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, aquí va a haber un punto de tal manera que todas las líneas que van de este punto a la circunferencia miden lo mismo. Si eso pasa, entonces esta figura es un círculo. Entonces, la distancia de este punto hasta acá, la distancia de este punto hasta acá, siempre va a ser la misma. Entonces, si eso pasa, decimos que la figura es un círculo. El punto del cual la distancia a la circunferencia es siempre la misma, lo llamamos centro del círculo. En este caso el centro es el punto B. Entonces la distancia del centro del círculo a la circunferencia siempre es la misma. Siempre. Un diámetro del círculo es una recta cualquiera trazada a través del centro y limitada en ambos sentidos por la circunferencia del círculo. Recta que también divide al círculo en dos partes iguales. Entonces, esta línea que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro del círculo le llamamos diámetro. Entonces, vamos a poner aquí. Diámetro. También vamos a ver que esta línea divide al círculo en dos partes iguales, esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces también podemos llamar al diámetro como la línea que cruza a través del centro del círculo y lo divide en dos partes iguales. Este es un diámetro. Un semicírculo es la figura comprendida entre el diámetro y la circunferencia por el cortada, y el centro del semicírculo es el mismo que el del círculo. Entonces, dijimos que esto era el diámetro, entonces divide al círculo en dos
figuras iguales. Entonces a esta figura de aquí le vamos a llamar semicírculo. Entonces fíjense que el diámetro divide al círculo en dos semicírculos. Este es un semicírculo y este es otro semicírculo. Ojo, el centro del semicírculo, este centro de aquí, es el mismo que el del círculo. Definición 19. Figuras rectilíneas son las comprendidas por rectas, triláteras las comprendidas por 3, cuadriláteras las comprendidas por 4, multiláteras las comprendidas por más de 4 rectas. Entonces, si tenemos una figura comprendida por puras líneas rectas, entonces tenemos una figura rectilínea. Entonces, esta es una figura rectilínea, esta es una figura rectilínea, de hecho todas lo son. Esta, por ejemplo, es una figura, pero no es rectilínea, puesto que no está comprendida por líneas rectas. Entonces, esta de aquí la vamos a llamar trilátera porque tiene 1, 2, 3 lados, 3 líneas rectas. Esta de aquí la vamos a llamar, bueno, estas dos las vamos a llamar cuadriláteras porque tienen 1, 2, 3, 4 lados. También 1, 2, 3, 4 lados. Y esta última de acá será multilátera porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? Y si tiene más de 4 lados se llaman multiláteras. Definición 20. De entre las figuras triláteras, triángulo equilátero es la que tiene los 3 lados iguales, isósceles la que tiene solo 2 lados iguales y escaleno la que tiene los 3 lados desiguales. Entonces, fíjense que estos 3 lados en este triángulo, o esta figura trilátera, tiene 3 lados pero que son desiguales, por lo tanto esto es un triángulo escaleno. Este triángulo de aquí tiene 2 lados iguales, entonces este lado y este lado son iguales, pero este ya no, por lo tanto solo tiene 2 lados iguales, eso quiere decir que es un isósceles. Y este último triángulo de aquí tiene los 3 lados iguales, por lo tanto este es un triángulo equilátero. Entonces equilátero, todos los lados iguales, isósceles 2 lados iguales, escaleno ningún lado igual. Definición 21. Además, de entre las figuras triláteras, triángulo rectángulo es la que contiene un ángulo recto, obtusángulo la que tiene un ángulo obtuso, acutángulo la que tiene los 3 ángulos altos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un triángulo equilátero, pero fíjense que los ángulos que forman son menores que 3 rectos. Este ángulo es menor que un recto, este es menor que un recto, este es menor que un recto. Como los 3 ángulos son menores que un recto, este se llama un triángulo acutángulo. Ahora, en este triángulo de aquí, obviamente este ángulo es mayor que un recto, por lo tanto se trata de un triángulo obtusángulo. Y este es un ejemplo de un triángulo que tiene un ángulo recto. Si este es el caso, a este triángulo lo vamos a llamar triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Definición 22. De entre las figuras cuadriláteras, cuadrado es la que es equilátera y rectangular, rectángulo la que es rectangular pero no equilátera, rombo la que es equilátera pero no rectangular, romboide la que tiene los ángulos y los lados opuestos iguales entre sí pero no es equilátera ni rectangular, llámese trapecio las demás figuras cuadriláteras. Entonces, fíjense, este de aquí es un cuadrado porque tiene sus 4 lados iguales. Este lado, este lado, este lado y este lado son iguales y además tiene 4 ángulos rectos interiores. Entonces este es un cuadrado. Este de aquí es un rectángulo
porque tiene ángulos de 90 grados adentro, pero sus lados no son iguales. Un rombo tiene 4 lados iguales, este de aquí tiene sus 4 lados iguales, pero sus ángulos no son rectos. Entonces este es un rombo, es un rectángulo. Romboide, este de aquí es un romboide porque tiene sus ángulos opuestos iguales. Entonces este ángulo y este ángulo son iguales, este ángulo y este ángulo son iguales, y de hecho también sus lados son iguales. Este lado es igual a este y este lado es igual a este. Entonces esto lo convierte en un romboide. Y finalmente esto constituye un trapecio porque ni sus lados son iguales ni sus ángulos son iguales entre sí. Este es un trapecio. Definición 23. Son rectas paralelas las que, estando en el mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de ellos. Entonces, estas dos líneas son paralelas entre sí. Esta es paralela a esta de aquí, porque nunca se van a encontrar, pero esta no es paralela ni a esta ni a esta. Entonces, estas dos son paralelas, pero esta no es paralela a ninguna de estas dos. Y bueno, con esto terminamos las definiciones. La bibliografía en la que me estoy basando es los elementos de Euclides en inglés, por la traducción de Thomas L. Heath, de Green Lion Press 2017, y la versión en español de los elementos de Euclides de Madrid Gredos, publicada en 1991. Muchísimas gracias. En el siguiente video continuamos con los postulados.